Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar el séptimo módulo del curso de Mecánica de Fluidos 2. El módulo 6 fue el último tema de flujo compresible cuando vimos los efectos de la transferencia de calor. Ahora vamos a tomar un rumbo más parecido al de Mecánica de Fluidos 1 y trabajaremos bajo la suposición de incompresible. Para cortar el título del módulo lo hemos llamado flujo interno incompresible. Esto también se le puede llamar flujo de fluidos incompresibles dentro de tuberías o de ductos. Y los objetivos son repasar los conceptos básicos de flujo unidimensional de fluidos incompresibles en tuberías. Esto se refiere a un repaso de fluidos 1. Describir cómo se determinan las pérdidas de carga en tuberías. También debe ser hasta cierto punto un repaso de fluidos 1. El análisis de las redes de tuberías es quizás la parte nueva que vamos a ver en este curso. Y recurriremos a algún tipo de analogía para ilustrar con mayor facilidad este tema de las redes de tubería. Iniciando con el repaso de los conceptos básicos, un concepto que hemos utilizado en Fluidos 1 y inclusive lo hemos usado en la parte de flujo compresible, es el de velocidad promedio. Sabemos que en un ducto en las paredes del ducto se debe satisfacer la condición de no deslizamiento, es decir, en estos dos puntos la velocidad debe ser 0 y la velocidad aumenta hacia el interno del tubo hasta llegar a una velocidad máxima en el centro. Llega el perfil de velocidades real o en un perfil de velocidades real. En un ducto circular, el vector velocidad, a pesar de que solo hay una dirección, que vamos a denominar la dirección X, depende del radio. Y cuando R es igual al radio del ducto, esa velocidad debe ser 0 para satisfacer la condición de no deslizamiento. El concepto de velocidad promedio consiste en tomar todas estas contribuciones del vector velocidad y aproximarlos a un perfil de velocidad uniforme que pueda ser asociado con toda el área de la sección transversal. Es decir, el vector velocidad promedio, no importa cuál sea el radio, no importa cuál sea la posición, tiene siempre la misma magnitud. Y nosotros continuaremos trabajando con la velocidad promedio. A lo largo de los módulos de flujo compresible siempre nos referíamos a la velocidad local, y esa velocidad era la velocidad promedio. Otro concepto importante en el análisis de flujo en tuberías es el diámetro hidráulico. Y el diámetro hidráulico busca tomar un ducto cuya forma no es circular y hacer una imagen en mapa y convertirlo en un ducto circular. Ese es más o menos el propósito del diámetro hidráulico.
¿Cómo se define el diámetro hidráulico? El diámetro hidráulico está definido como 4 veces el área de la sección transversal dividido entre un perímetro o el perímetro del contacto entre el fluido y la superficie del ducto, que los textos simplificadamente llaman el perímetro mojado. Este es un perímetro en contacto entre el ducto o la superficie del ducto y el fluido. Estos casos que están aquí son sencillos. Si suponemos que el flujo ocupa toda la sección transversal de este ducto cuadrado, el área de la sección transversal es A cuadrado y el perímetro es 4 veces A. Por lo tanto, el diámetro hidráulico es igual a, como se indica acá. Sin embargo, el concepto de diámetro hidráulico no se limita a este tipo de ductos. Por ejemplo, en el curso de transferencia de calor, usted el próximo semestre le tocará analizar intercambiadores de calor. Y hay un tipo de intercambiador de calor que se conoce como el intercambiador de calor de doble tubo. Y vamos a ver en qué consiste ese intercambiador de calor de doble tubo. No es el mejor dibujo, pero vamos a utilizar. Entonces, un intercambiador de calor de doble tubo consiste en dos tubos concéntricos. Estos que yo he dibujado no son concéntricos por ningún lado, pero el concepto es el de los tubos concéntricos. Entonces, dentro del tubo interno fluye un fluido por esta región, mientras que ese fluido intercambia calor con otro fluido que viaja por esta otra región que se conoce como la región anular. El flujo que va por el tubo interno es sencillo, su diámetro es simplemente de 1, pero ¿cómo definimos un diámetro o asociamos el flujo que va por esta región con un diámetro hidráulico? Así que a esa región le vamos a llamar la región anular. Y vamos a tratar de definir un diámetro hidráulico basados en esta definición para la región anular. Así que tenemos que definir el área de la sección transversal, y el área de la sección transversal es 1/4 de 2 al cuadrado menos de 1 al cuadrado. Esto multiplicado por pi. Y la pregunta ahora es cómo se define el perímetro de contacto entre el fluido que va por la región anular y la superficie. Claramente tenemos esto. El fluido está en contacto con esta superficie. Sin embargo, el fluido también está en contacto con esta superficie. Por lo tanto, esto es el perímetro asociado con el flujo que va por la región anular. De tal manera que el diámetro hidráulico correspondiente
Y este sería el diámetro hidráulico asociado con el flujo que va por la región anular del intercambiador de calor de doble tubo. Y en este curso, esta información nos va a servir para calcular caídas de presión o pérdidas a lo largo de los ductos. Así que esto le vamos a llamar un análisis hidrodinámico. En el curso de transferencia de calor, esta misma información va a ser utilizada en forma análoga para describir las características de transferencia de calor. Así que una vez definido el diámetro hidráulico, avanzamos al siguiente parámetro que queremos repasar y es el número de Reynolds. Y en su curso de mecánica de fluidos 1 deben haber definido el número de Reynolds como un parámetro dimensional que compara las fuerzas de inercia con fuerzas viscosas. ¿Y a qué nos referimos con inercia? A esto también le llamaban cantidad de movimiento de flujo. Así que esto es a lo que nos referimos con inercia. Y fuerzas viscosas tienen que ver con reconociendo que tau para un fluido newtoniano es mu por mu de U de R. El número de Reynolds compara la magnitud de estos dos tipos de fuerza. Y de acuerdo a la magnitud de esa comparación, el flujo puede ser o laminar o turbulento, como, repito, deben haber visto en su curso de mecánica de fluidos 1. Cuando el número de Reynolds es lo suficientemente bajo, las fuerzas viscosas son capaces de mantener las líneas de flujo ordenadas a medida que aumenta la cantidad de movimiento de flujo o las fuerzas de inercia. Las fuerzas viscosas no pueden controlar más el movimiento del flujo y el flujo se hace turbulento. ¿Qué implicaciones tiene esto con respecto al tema de las pérdidas? Veamos el caso del flujo laminar. Quizás en su curso de mecánica de fluidos 1 a este tema del esfuerzo cortante o al tema de la viscosidad se le asoció con transporte de cantidad de movimiento por efectos moleculares. ¿Y esto qué significa? Si acá tenemos esta lámina que se desplaza a una velocidad U1 y esta otra lámina que se desplaza a una velocidad U2, vamos a exagerar el tamaño de esas láminas para suponer que ellas están en contacto. Si esas dos láminas están en contacto y U1 es más grande que U2, ¿qué efecto sobre U2 va a tener la lámina U1? La lámina U1 va a intentar arrastrar a la lámina U2. Y qué tan efectivo es ese arrastre dependerá de la viscosidad del fluido. Así que qué tanto cantidad de movimiento la lámina 1
le puede transferir a la lámina 2 dependerá de la viscosidad de ese fluido. Si la viscosidad fuera 0, pues simplemente la lámina 1 se deslizaría sobre la lámina 2. Ahora, ¿qué ocurriría sin importar cuál es la viscosidad si las dos velocidades U1 y U2 fueran iguales? Si las dos velocidades fueran iguales, ninguna lámina podría arrastrar a la otra. Por eso decimos que para poder transportar cantidad de movimiento por efectos moleculares se necesita que haya un gradiente de velocidad. Que cuando el flujo es laminar, el transporte de cantidad de movimiento de una lámina a la otra ocurre por efectos moleculares. Cuando el flujo es turbulento, adicional al efecto molecular también, este movimiento hace que haya lo que se conoce como un efecto de mezclado. Así que en flujo laminar, transporte de cantidad de movimiento por efectos moleculares. En flujo turbulento hay efecto molecular y hay efecto de mezclado. Desde el punto de vista del transporte de cantidad de movimiento, el flujo turbulento ofrece un, por llamarlo de una manera, mecanismo adicional. La definición del número de Reynolds es densidad por velocidad promedio por una longitud característica L sub c. Es la longitud característica. Y esto tiene que ver con el fenómeno que estemos analizando. El título de este módulo es flujo interno. Por lo tanto, la longitud característica debe ser el diámetro o el diámetro hidráulico. Sin embargo, si lo que estuviéramos modelando es el ala de un avión, no hay tal cosa como un diámetro para definir una longitud. Sin embargo, debemos ser capaces de definir un número de Reynolds, así que tendríamos que seleccionar otra longitud como longitud característica. Esta propiedad es mu entre ρ, y el libro de Sengel le llama viscosidad cinemática. Y a mí me gusta otro nombre para esta propiedad, y es posible que me refiera a esa propiedad de esa manera a lo largo de este módulo, por lo que vale la pena decir que a esta propiedad yo suelo referirme como difusividad de cantidad de movimiento. Y difusividad tiene, su definición tiene, todos tenemos la noción de que difusividad tiene que ver con propagación. Así que esto tiene que ver con este tema de el transporte de cantidad de movimiento por efectos moleculares. Veamos. Esta definición de esfuerzo cortante.
Y esto tiene unidades de fuerza por unidad de área. ¿Qué tendría que hacer o qué tendríamos que hacer si quisiéramos que dentro de este paréntesis pudiéramos obtener cantidad de movimiento por unidad de volumen? Así que dentro del paréntesis yo quiero tener unidades de cantidad de movimiento por unidad de volumen. ¿Qué unidades tiene U? Tiene unidades de velocidad y cantidad. ¿Qué faltaría para que esto tuviera unidades de cantidad de movimiento? Habría que multiplicarlo por una masa. Y si lo quisiera por unidad de volumen, ¿y cuál es la propiedad que relaciona masa por unidad de volumen? Es densidad. Así que si multiplicamos por densidad y dividimos en densidad, aquí aparece la viscosidad cinemática, como le llama el libro de texto, o la difusividad de cantidad de movimiento, como puede que yo me refiera a lo largo de este módulo. Reconociendo nuevamente que estamos trabajando con flujo interno, la longitud característica, que siempre se representa con un subíndice que acompaña el número de Reynolds, es el diámetro. Por ejemplo, si tuviéramos algo así como Reynolds sub L, la longitud característica tendría que ser una longitud. Si esto fuera Reynolds sub X, entonces la posición X representa la longitud característica. Que siempre el subíndice que acompaña el número de Reynolds nos indica cuál debe ser la longitud característica que debemos utilizar. Hablábamos de flujo laminar y flujo turbulento. En el caso de flujo interno, estos son los límites de número de Reynolds. Si el número de Reynolds es menor a 2300, el flujo es laminar. Y si el número de Reynolds es mayor a 4000, el flujo es turbulento. Entre 4000 y 2300, decimos que el flujo está en transición de laminar a turbulento. Este número de Reynolds o estos límites van a ser importantes a la hora de evaluar pérdidas por fricción. Y para efectos de este curso, esto está claro, esto es laminar. Y solo podemos garantizar que el flujo es laminar para números de Reynolds por debajo de 2300. Después de 2300 no podemos garantizar que el flujo es laminar, y si no podemos garantizar que el flujo es laminar, lo vamos a considerar turbulento. ¿Eso qué significa? Que esta región de transición la vamos a combinar con la región de flujo turbulento y vamos a suponer entonces, para efectos de esta clase y para efectos prácticos, que si no podemos garantizar que el flujo es laminar, lo consideraremos como turbulento. Y esa decisión de si el flujo es laminar o es turbulento afectará la manera en que sean evaluadas las pérdidas por fricción. Y yo estoy asumiendo que todos los estudiantes en este curso han pasado por la evaluación de pérdidas por fricción en su curso de Mecánica de Fluidos 1.
De hecho, algunos profesores prefieren iniciar el curso de Fluidos 2 con este tema para dar continuidad al curso de Mecánica de Fluidos 1. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Acá nos preguntan qué le ocurre al perfil de velocidad luego de salir de la región de entrada, qué ocurre con el esfuerzo cortante en la superficie dentro de la región de entrada y qué ocurre con el esfuerzo cortante en la superficie en la región de flujo totalmente desarrollado. Acá hay muchas preguntas asociadas con dos regiones. Una región se llama región de entrada y la otra región se llama región de flujo desarrollado. Hay que definir cuál es la diferencia entre estas dos regiones, por qué ocurre o por qué hay dos regiones y qué importancia tienen estas dos regiones desde el punto de vista del cálculo de los efectos de la fricción. Entonces, ya hemos definido una región de entrada, que también se llama región de flujo en desarrollo, y una región de flujo totalmente desarrollado. Debemos asociar los efectos viscosos con el esfuerzo cortante en la superficie. Así que acá tenemos un flujo que llega con un perfil de velocidades uniforme a un ducto circular. Mencionábamos en las diapositivas anteriores o en las primeras diapositivas que en este punto la velocidad debe ser cero. Si pensáramos en un flujo sobre una superficie plana, en su curso de Mecánica de Fluidos 1 deben haber estudiado el concepto de capa límite. Y la capa límite es la región donde la velocidad cambia desde la condición de no deslizamiento hasta la velocidad de corriente libre. Y la capa límite tiene esta forma, tiende a crecer a medida que avanzamos a lo largo de la superficie. Pero yo he dibujado únicamente, en este caso, una superficie. Esto representa lo que en Mecánica de Fluidos 1 se deben haber referido como flujo externo. Es un flujo externo a esa superficie. Y el crecimiento de la capa límite no está limitado por nadie. Sin embargo, si dibujáramos otra placa acá arriba, ahora el flujo al llegar a esa placa también va a formar una capa límite. ¿Y será posible que esta capa límite y esta capa límite puedan crecer sin ningún tipo de limitación? Y la respuesta es no. Esta capa límite en algún momento se va a juntar con esta otra capa límite, obviamente asumiendo que estas placas continúan hacia acá. Y una vez que se unan esas capas límites, ninguna de las dos podrá continuar su crecimiento. Así que algo similar observamos acá en este flujo interno sobre un ducto. Tenemos un perfil de velocidades uniforme, donde se forma una capa límite con respecto a esta superficie y otra capa límite con respecto a esta superficie, y en este punto ambas capas límites se unen y ya ninguna de esas capas límites puede continuar creciendo. Ahora, ¿qué ocurre con el perfil de velocidad? Mientras las capas límites pueden crecer.
observamos que mientras las capas límites pueden crecer, los perfiles de velocidad van cambiando. Una vez se unen ambas capas límites, el perfil de velocidad no va a seguir cambiando. Es decir, de aquí en adelante, el perfil de velocidad es el mismo a lo largo del ducto. Entonces eso contesta esta pregunta: ¿qué le ocurre al perfil de velocidad? Luego de salir de la región de entrada, el perfil de velocidad no cambia. Tendríamos que cambiar el área del ducto o alguna característica del ducto para que el perfil de velocidad se vea perturbado. Así que definimos la región de entrada como la región en la que el perfil de velocidad está variando, o la región en la que las capas límites no se han unido. Después que las capas límites se unen, decimos que el flujo está hidrodinámicamente desarrollado. Para efectos de este curso simplemente le llamaremos flujo desarrollado y flujo en desarrollo. Cuando lleguen a su curso de transferencia de calor se van a dar cuenta que algo similar ocurre con las temperaturas, por lo que en ese caso habrá que ser más específico y hablar de hidrodinámicamente desarrollado o en desarrollo cuando tiene que ver con las velocidades, y térmicamente desarrollado o térmicamente en desarrollo cuando se trata de temperatura. Lo repito, en el curso de mecánica de fluidos solo nos preocupamos por el tema de la velocidad. Así que a pesar que sabemos que el término correcto para referirnos sería hidrodinámicamente en desarrollo o hidrodinámicamente desarrollado, simplemente hablaremos de flujo en desarrollo y flujo desarrollado. Y ya hemos contestado una de las preguntas. Ahora acá nos preguntan en la segunda parte, o en la segunda pregunta, ¿qué ocurre con el esfuerzo cortante en la superficie en la región de entrada? Así que habíamos asociado fricción con el esfuerzo cortante en la superficie. Y vamos a ver entonces cómo podemos responder esta pregunta. ¿De qué depende el esfuerzo cortante en la superficie? Depende de la derivada del vector velocidad o de la velocidad con respecto al radio evaluado en la superficie. Es decir, depende de la pendiente que tenga el perfil velocidad justo en la superficie. Y vamos a analizar en forma aproximada estos perfiles de velocidad que tenemos en esta imagen. Así que vamos a ver acá. Es aparente que aquí más o menos ya se alcanzó la velocidad de... Vamos a usar de acuerdo a la definición de capa límite. Aquí se alcanza la velocidad de corriente libre, así que a este punto le vamos a llamar, o a esta distancia le vamos a llamar delta 1, y a esta distancia de aquí a acá le vamos a llamar delta 2. Entonces tenemos que el esfuerzo cortante es proporcional a du de r evaluado en la superficie. Entonces vamos a ver cómo podemos aproximar du de r. Burdamente podemos decir que esto es igual a la velocidad aquí es 0 y acá la velocidad es la velocidad de corriente libre, así que esto es aproximadamente igual a v entre delta. Si lo queremos en el punto 1, le asignamos delta 1 y du de r en 2 es aproximadamente igual a v entre delta 2. Y si tuviéramos que comparar ahora
cómo compararían estas dos divisiones. ¿Quién es más grande, delta 1 o delta 2? Es claro que delta 2 es más grande que delta 1. Y delta está en el denominador. Por lo tanto, esto es cierto. Y si esto es cierto, eso quiere decir que esto también es cierto. Esto es evaluado en la superficie, obviamente. Y si esto es cierto, el esfuerzo cortante en la superficie en el punto 1 es más grande que el esfuerzo cortante en la superficie en el punto 2. Eso que significa que los efectos de fricción no solo varían a lo largo de la región de entrada, sino que van haciéndose más pequeños. Y eso es lo que ilustra esta figura. El efecto de la fricción o el factor de fricción disminuye con la posición en la región de entrada. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con esto? Dentro de la región de entrada, el factor de fricción de Darcy es función de la posición. Esto es en la región de entrada. Pero ¿qué ocurre cuando el flujo está totalmente desarrollado? Decíamos que este perfil tenía que repetirse a lo largo del resto del ducto. ¿Eso qué significa? Que el esfuerzo cortante en la superficie siempre va a ser el mismo. Si el perfil de velocidad es el mismo, la derivada de la velocidad con respecto al radio evaluada en la superficie siempre va a ser la misma. Así que en la región de flujo totalmente desarrollado, el esfuerzo cortante en la superficie es constante. Esta es la respuesta a esta pregunta. Y se observa acá que después que hemos alcanzado flujo totalmente desarrollado, el factor de fricción se hace constante. Debemos suponer entonces que si tenemos un flujo en la región de entrada, su análisis debe ser más complicado que su análisis cuando el flujo está totalmente desarrollado, pues el factor de fricción varía con la posición. Posiblemente en su curso de mecánica de fluidos 1 nunca tuvo que resolver un problema donde debía considerar efectos de la región de entrada. Estos efectos de región de entrada pueden ser considerados a partir de pérdidas por accesorio, como veremos más adelante. Sin embargo, vamos a ver, o a suponer que no contamos con tales herramientas y queremos tomar una decisión ingenieril. Entonces aquí está en cómo evaluar la longitud de entrada y el subíndice H aquí representa hidrodinámica. Así como hay una longitud de entrada hidrodinámica, también hay una longitud de entrada térmica que será importante en su curso de transferencia de calor. Que para flujo laminar, la longitud de entrada es proporcional al diámetro y al número de Reynolds. En flujo turbulento, la longitud de entrada es 10 veces el diámetro. Así que veamos, vamos a suponer que tenemos un ducto cuyo diámetro es, qué sé yo, 5 centímetros y su longitud son 30 metros. Vamos a suponer que el flujo es turbulento. Si el flujo fuera turbulento, la longitud de entrada para ese caso sería medio metro. Eso significa que los otros 29.5 metros el flujo está totalmente desarrollado. Y el factor de fricción varía en medio metro. Será significativo despreciar los efectos de la región de entrada cuando
la mayoría del ducto o una gran parte del ducto está en la región de flujo totalmente desarrollado, por supuesto que el error sería pequeño. No podemos decir que la región de entrada no afecta las pérdidas, sin embargo podemos asumir que son pequeñas. Ahora, ¿qué ocurre si el ducto mide 2 metros? Eso quiere decir que ahora el 25% del ducto está dentro de la región de entrada. Y despreciar los efectos de la región de entrada en ese caso conduciría a un error significativo. Así que es importante poder determinar la longitud de entrada para decidir qué tan apropiado o inapropiado sería despreciar los efectos de la región de entrada. La caída de presión por efectos de fricción, como le deben haber enseñado en su curso de mecánica de fluidos 1, es proporcional a este parámetro F, que es el factor de fricción de Darcy. Es proporcional a la longitud del ducto, inversamente proporcional al diámetro y proporcional al cuadrado de la velocidad. También fue expresado en unidades de elevación. Esto tiene unidades de presión, es decir, esto tiene unidades de Pascal, kilopascal, bar, y esto tiene unidades de elevación o unidades de longitud. De esta forma se usa la ecuación de Bernoulli modificada, que incluye pérdidas, pero que todo está expresado en unidades de elevación. Esto habría que usar una ecuación de Bernoulli donde todo el mundo está expresado en unidades de presión. Pero yo voy a tomar esta primera forma de la ecuación de caída de presión para ilustrar una analogía. Así que vamos a delta P por efectos de fricción, o la caída de presión por fricción, es igual a F por L entre 2 veces el diámetro multiplicado por la velocidad multiplicado por la densidad y nuevamente multiplicado por la velocidad. Así que hemos dividido la velocidad al cuadrado en dos términos. Vamos a suponer que el ducto es circular, así que vamos a multiplicar acá por el área y vamos a dividir esto entre el área. Lo mismo vamos a hacer acá. Esto es lo que obtendríamos. Y vamos a ver qué objeto tiene haberlo separado de esta manera. Este V punto representa caudal. El caudal es un tipo de flujo. En el lado izquierdo tenemos una caída de presión. Y esa caída de presión podemos llamarle caída de presión
y representa un potencial. Así que tenemos potencial y flujo acá. Ustedes que son estudiantes de ingeniería electromecánica, ¿en qué otro concepto han comparado potencial con flujo? Esto es la ley de Ohm. Caída de voltaje, resistencia por corriente, donde corriente es flujo y esto es el potencial. He visto de esa manera esto representa algo así como una resistencia del flujo en tubería. Entre más grande sea el flujo, más grande debería ser la caída de presión. Ahora, ¿qué diferencia que va a hacer que el análisis del flujo en tubería sea diferente al de los circuitos eléctricos? En realidad hay varias diferencias. Y la más importante es que usualmente en su curso de circuitos usted asume que la resistencia es independiente de la corriente. ¿Será posible decir que en esta analogía que acabamos de establecer, que la resistencia es independiente del flujo? Imposible, ¿verdad? Tiene aquí directamente el efecto del flujo, así que en el flujo en tuberías, la resistencia depende directamente del flujo. O sea que si el flujo es la incógnita, no es tan sencillo como hacer esto. Pues aquí está implícito esto. Eso nos va a conducir a tener que resolver problemas iterativos en el curso de mecánica de fluidos 2. Si es que el flujo es la incógnita. Si el flujo es conocido, entonces, y la incógnita es la caída de presión, entonces todo es más sencillo. Se ha quedado claro que en el caso de los fluidos, la resistencia depende del flujo. El factor de fricción, F, también depende de la velocidad. F es un parámetro dimensional y está definido como 8 veces el esfuerzo cortante en la superficie dividido entre ρ por la velocidad promedio al cuadrado. Y si quisiéramos definirlo físicamente, esto compara fuerzas de fricción en la superficie con fuerzas de inercia. Cuando el flujo es laminar, todo es fácil y el factor de fricción en un ducto circular es simplemente igual a 64 entre Reynolds. Y en su curso de mecánica de fluidos 1 deben haber deducido de dónde proviene esta ecuación de factor de fricción para flujo laminar. Para ello se debe haber deducido el perfil de velocidad de flujo laminar que conduce a una ecuación parabólica en función del radio, y al ser evaluada esta definición se llega a esta expresión, que repito, solo es válido cuando el flujo es laminar, es decir, cuando Reynolds es menor a 2300.
Cuando los ductos no son circulares, pero el flujo es laminar, la tabla 8.1 del libro de Sengel proporciona relaciones similares a la que se muestra en esta diapositiva para evaluar el factor de fricción. Además del número de Reynolds, ¿qué factor o qué parámetro? Bueno, hemos dicho que F es un parámetro adimensional y los parámetros adimensionales siempre dependen de otros parámetros adimensionales. El número de Reynolds es un parámetro adimensional. Que para flujo laminar, esto solo depende del número de Reynolds. Pero cuando el flujo es turbulento, el factor de fricción va a depender de otro parámetro adimensional. Y ese otro parámetro adimensional lo vamos a discutir en la próxima clase, igual que cómo determinar el factor de fricción en flujo turbulento. Que concluimos aquí. Nuevamente los exhorto a que expresen sus dudas y comentarios a través de los foros de discusión. Es importante que puedan aclarar lo que no ha quedado del todo claro, valga la redundancia, en las explicaciones que hemos dado. Yo repito, espero sus consultas y comentarios a través del foro. Hasta la próxima.